Cuarto encuentro teológico. Dios, fuente de madurez. Organizado por la Colegiata Cielo en la Tierra y la Universidad Salesiana en mayo 2026. Es una alegría, Víctor, tenerte con nosotros hoy. Lo conocimos por medio de Joan Andreu Roig Carpeta, que fue él que nos recomendó a Víctor. Y después resulta que Jordi Cussó también lo conocía. Y así el contacto fue muy fácil. Víctor es doctor en psicología y licenciado en teología. Es psicoanalista y es pastor protestante de la Iglesia Evangélica Española en la comunidad Betlem del barrio de Clot, en Barcelona. Todavía hay muchas más cosas de su currículum en el folleto que tenéis. Le hemos pedido que nos habla, por un lado, desde la perspectiva psicoanalítica, sobre la importancia de estar abierto a la trascendencia en el proceso de crecimiento y de madurez humano. Pero también nos hablará de la figura de Jesús de Nazaret como el hombre que encarna una madurez que nos interpela de modo radical. Es una gran alegría de descubrir una perspectiva desde los seguidores de Jesús que viven su fe en la comunidad evangélica. Yo he trabajado muchos años en Ginebra, en Suiza, en un ambiente ecuménico, y ahí se decían entre católicos y protestantes, Dios no nos preguntará si estamos de acuerdo, no nos lo preguntará, nos preguntará si nos hemos amado. Es pues con mucha amistad que acogemos a Víctor y que le escuchamos. Buenos días a todas, a todos. Agradezco mucho la invitación y bueno, de parte de mi esposa un saludo cordial porque finalmente no tenía un fin de semana muy liado y aunque tenía la intención de poder venir no ha sido posible. No sé si al acabar habrá una cosa de poder tener algo de coloquio así, o será más tarde. Vale. Y después, vale. Sí. Y me parece que la posibilidad de poder así hacer diálogo siempre es importante, ¿no? La madurez humana y el anhelo de trascendencia, el modelo de Jesús como interpelación a una espiritualidad radical, he titulado así la charla. Y comienzo con una frase de Shakespeare en El Rey Lear, que la madurez lo es todo. Esta frase es la que le dice Edgar a su padre, el conde de Gloucester, en medio de la tragedia para que aleje sus pensamientos funestos y sea capaz de resistir. Muy sabida esta frase, ¿no? Como otra vez con pensamientos sombríos, los hombres deben soportar su partida de este mundo igual que soportan su llegada a él. La madurez lo es todo. Vamos. Si lo es todo, si la madurez lo es todo, ¿cómo asumirla? ¿Cómo seremos capaces? ¿De qué manera llegamos a la madurez? En tanto que crecimiento en términos de carácter, de capacidades para la vida o de adquisición de sabiduría. Sobre esto se ha escrito muchísimo, pero quisiera referirme a un autor antiguo que nos ofrece un marco teórico sobre el desarrollo humano desde la infancia hasta la madurez, que es el psicoanalista Erik Erikson.
Fue un clásico en la década de los 70s, 80s del siglo XX. Erikson desarrolló un marco conceptual sobre el desarrollo humano a partir de la teoría psicoanalítica y con relación a su experiencia clínica y al contexto social de la segunda mitad del siglo XX. Él plantea que el desarrollo o crecimiento humano se puede situar en un ciclo vital de 8 etapas o fases, las cuales inician con la infancia, donde los cuidados de la madre para el niño o la niña posibilitan una confianza básica, o lo contrario, una desconfianza básica. De manera que el crecimiento puede darse como un logro psíquico cuando se adquiere esa confianza que posibilita la capacidad para la esperanza. Después vienen otras etapas. Él habla de eso, de 8 etapas en la niñez temprana, en la edad del juego, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. En el ejemplo de la adolescencia, el conflicto, según Erikson, se da entre la identidad o la confusión de identidad, puesto que salir de la infancia supone, para él o la adolescente, resolver la cuestión sobre quién es y qué lugar puedes tener en la sociedad. Y la definición de esa crisis en la adolescencia, entre sentirse con una identidad o hallarse confuso, es lo que permite ser capaz de establecer relaciones de fidelidad o de lealtad con los demás. Otro ejemplo en estas 8 etapas sería la adultez, en la que el conflicto, la crisis se juega entre la generatividad, por un lado, o el estancamiento, que implica diversas tareas compartidas entre el trabajo y la familia, pero que al final de cuentas la definición de crisis en la edad adulta es lo que permite el desarrollo de unas capacidades para el cuidado de los otros, el cuidado de sí mismo, o, en su defecto, la carencia de esas capacidades para el cuidado. En el caso de la vejez, Erikson dice que el conflicto en esta etapa se halla entre la capacidad de integración o la caída en la desesperación o la repulsión. En caso de que la crisis se resuelva bien en la vejez, se logra adquirir una capacidad para la sabiduría. Erik Erikson dice que en cada etapa se juega una serie de conflictos que son procesos de crecimiento en los que siempre ocurre una crisis y en los cuales hay puntos de no retorno. En el sentido de que, según el modo como se resuelvan esos conflictos psíquicos, se tendrán o no unas ciertas capacidades o fortalezas. Esperanza, voluntad, propósito, competencia, fidelidad, amor, cuidado, sabiduría. Hay un texto de Erik Erikson sobre la película de Bergman titulada Las fresas salvajes, una película clásica de 1957, donde Erikson analiza la trama de esta película para ejemplificar su modelo de ciclo vital. En la película de Las fresas salvajes se nos muestra el viaje en auto que hace el protagonista, el doctor Borg, un viaje que hace desde su casa de retiro como médico jubilado hacia la ciudad de Lund, donde recibirá un reconocimiento por sus 50 años de servicio como médico. En este viaje le acompaña su nuera y en el camino recogerán a 3 jóvenes que también les acompañan. Esta película de Bergman nos muestra los sueños del Dr. Borg, sus recuerdos de la infancia y de adolescencia, así como la memoria de sus errores, las dolorosas decepciones en su juventud y en su matrimonio. Erik Erikson analiza la película para indicarnos cómo el viaje del Dr. Borg permite recordar y analizar toda su vida para comprender las carencias, las desilusiones, los éxitos profesionales, los fracasos amorosos, la dureza y la inflexibilidad en que se fue encerrando, así como la soledad y el peligro
del aislamiento. Erickson opina que el viaje del Dr. Borg le hace posible alcanzar una cierta sabiduría, al final, una capacidad de integrar aquellas experiencias dolorosas y los miedos que no pudo resolver en las etapas previas de su vida, de tal manera que puede, al final, no terminar sumido en la amargura por la vida. Erickson cree que estos logros en el desarrollo vital no son nunca completos ni definitivos. Esto significa que siempre quedan aspectos no resueltos o restos de conflictividad en cada etapa del ciclo vital, de manera que subsisten miedos, angustias, carencias en el modo de culpa, desconfianza básica, aislamiento, sentimientos de inferioridad, desesperanza o apatía. El trabajo de Erickson es un marco conceptual sobre el crecimiento que nos permite reconocer que la madurez, si lo es todo, es también un efecto de lo conflictivo, de lo inacabado, de tensiones que acompañan todos los momentos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. En ese sentido, la madurez no aparece como un fruto, como lo es en tanto producto natural de un crecimiento, como en las plantas. Por el contrario, la madurez en el ser humano es más bien una síntesis muy delicada y provisoria que acompaña a cada etapa de la vida humana. Esto quiere decir que la madurez ya tiene lugar en la infancia más temprana, cuando las primeras experiencias de vida del bebé se configuran en esa placenta social que es el cuidado materno, sin que podamos saber hasta dónde se instalará allí una confianza básica o su opuesto, una desconfianza básica. La manera como esa crisis se defina permitirá una mayor o una menor capacidad para la esperanza. Y ciertamente la capacidad para esperar, es decir, para tener fe o para confiar con respecto al porvenir, es una cualidad necesaria para la madurez. Y lo mismo podemos decir de todas las etapas de la vida, pero al mismo tiempo podemos decir que en las etapas subsiguientes permanecen vivos en cierto modo las resoluciones y los aspectos no resueltos de etapas anteriores. Es por eso que en la vida adulta llevamos no solamente la infancia, sino varias infancias, además de una adolescencia y los restos de su conflictividad o lo que haya quedado pendiente en las crisis previas. Es por eso que la madurez, que lo es todo, en realidad no es más que la reaparición de cada crisis del pasado, las crisis de la infancia temprana, de la edad del juego, de la edad escolar, las crisis de la adolescencia, etc. La madurez en ese sentido no es más que la reaparición de esas crisis, sea en términos de capacidades o fuerzas para afrontar el presente, o también en términos de debilidades o carencias para responder a nuevos desafíos. Ahora bien, el modelo de Erickson pertenece a un mundo que ya no existe. La sociedad ha cambiado. Se han modificado significativamente las formas de crianza, de educación escolar, así como han cambiado los espacios de producción y consumo en la llamada sociedad neoliberal. En este nuevo contexto, por ejemplo, ya no se entiende del mismo modo el crecimiento hacia la vida adulta ni hacia la madurez. En nuestro presente, la adultez se concibe en otros términos. Desde la perspectiva de Byung-Chul Han, este autor coreano hoy día tan conocido, la adultez en la sociedad contemporánea ya no se define principalmente por la madurez o por la responsabilidad o por una estabilidad.
La adultez se define por la capacidad de mantenerse productivo, flexible y permanentemente disponible. Hahn nos dice que la lógica neoliberal ha disuelto las estructuras tradicionales que organizaban la vida. Infancia, adultez y vejez han perdido nitidez. La adultez ha dejado de ser una etapa de llegada o de consolidación. En cambio, el individuo, la persona, debe reinventarse constantemente, aprender nuevas habilidades, adaptarse al mercado, optimizarse, mantenerse joven física y emocionalmente. El adulto contemporáneo nunca termina de hacerse. Y esto supone que los límites entre etapas de la vida se diluyen. Además, el adulto se concibe como empresario de sí mismo. Hahn retoma la idea de que el sujeto neoliberal, o sea, nosotros, se concibe como empresario de sí mismo, creyéndose libre. Ya no hay un amo externo evidente. Cada persona ha internalizado la exigencia de rendimiento. La adultez, entonces, se mide por eficiencia, autoexplotación, capacidad de gestión emocional, productividad continua. El adulto ideal no descansa, se actualiza, se vende, se expone y se compara. Paradójicamente, Chul Han observa también una infantilización. Hay una búsqueda constante de estímulos, una intolerancia al aburrimiento, una necesidad de gratificación inmediata, una dependencia de las redes sociales y de validación. La cultura del consumo prolonga ciertos rasgos juveniles indefinidamente. El adulto ya no representa necesariamente autoridad o profundidad, sino capacidad de mantenerse atractivo, atractiva, activo, consumible. Mientras que la adultez tradicional implicaba aceptar límites, ¿no? El tiempo es breve, en la vida hay pérdidas, existen responsabilidades, existe el dolor, es necesario el compromiso ante decisiones tomadas. Esto era parte de la adultez tradicional. Pero la sociedad contemporánea evita esa negatividad. Todo debe ser reversible, flexible, optimizable. Por eso aparecen vínculos más frágiles, identidades más fluidas y una gran dificultad para mantener compromisos duraderos. El resultado no es una liberación plena, sino el agotamiento. El sujeto adulto contemporáneo vive bajo presión constante de autorrealización. El nada es imposible se convierte en una forma de violencia. Por eso Hahn habla de depresión, burnout, cansancio existencial, como patologías características de nuestra época. En síntesis, para Byung-Chul Han, la adultez contemporánea ya no es una condición estable de madurez, sino un estado permanente de autoexigencia, adaptación y rendimiento, atravesado por una aparente libertad que muchas veces encubre nuevas formas de dominación. También los modos de relacionarse, los modos de vinculación, especialmente en las relaciones de pareja, o el modo de vincularse emocionalmente con los demás, también esto ha cambiado, se ha transformado. Desde la perspectiva hay una socióloga que se llama Eva Illouz, tiene textos muy interesantes, ¿no?, sobre cómo la adultez contemporánea está profundamente atravesada por lo que ella llama el capitalismo emocional. La cultura terapéutica y la lógica del mercado se han aplicado a las relaciones humanas. Y esto quiere decir
que el amor, la intimidad y la identidad emocional se han reorganizado por dinámicas económicas de consumo. La adultez ya no se vive como una etapa estable de consolidación afectiva y social, sino como una experiencia marcada por incertidumbre emocional, por una necesidad de estar eligiendo constantemente y por una fragilidad en los vínculos. Lo que ha ocurrido, nos dice Eva Illouz, es que el lenguaje psicológico y terapéutico ha penetrado la vida cotidiana y la adultez se comprende como gestión emocional permanente. Por lo tanto, ser adulto hoy implica conocerse emocionalmente, comunicar adecuadamente sentimientos, gestionar traumas, trabajar constantemente sobre uno mismo, sobre una misma. La madurez ha dejado de definirse solo por responsabilidades sociales y pasa a medirse también por competencias emocionales. La adultez afectiva contemporánea está marcada entonces por una tensión, una gran tensión, porque se espera autonomía individual, pero también capacidad de construir intimidad profunda. Y esto produce ansiedad, inestabilidad, porque se exige no depender demasiado del otro, regular las propias emociones, mantener la libertad de elección y evitar vulnerabilidades excesivas. Sin embargo, esta autonomía genera relaciones menos sólidas. La adultez ya no garantiza estabilidad emocional o familiar, como en los modelos tradicionales. Incluso las personas exitosas pueden experimentar precariedad afectiva de manera prolongada. Eva Illouz sostiene que la identidad moderna se construye cada vez más desde la vida emocional. El cómo sentimos, cómo narramos nuestros vínculos, cómo interpretamos nuestras heridas. Y por eso el sufrimiento amoroso o la soledad tienen hoy día un peso central en la experiencia adulta. En ese contexto en el que vivimos, en el cual ya la madurez no lo es todo, ni siquiera la madurez es ya algo significativo. Más bien, la madurez es lo imposible. Es imposible la madurez. Pero la imposibilidad de la madurez no viene dada propiamente por el nuevo contexto de la sociedad neoliberal. No viene dada por esa sociedad del cansancio que Byung-Chul Han menciona, ni tampoco solo por esta sociedad que describe J. Illouz. Tiene un libro muy interesante que se llama Happycracia, cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestra vida, ¿no? Diría que la imposibilidad de la madurez no viene dado ni siquiera por este contexto. Si la madurez aparece como imposible, es porque la condición del ser humano que habita el mundo no es una condición en la que hay un crecimiento, un desarrollo, a la manera como las plantas crecen o los animales incluso. Es cierto que en los seres vivos está presente ese impulso para la vida, en todos los seres vivos, plantas, animales, nosotros. Ese impulso que apunta, es cierto, a un desarrollo, vivir supone crecer, ir adelante en una lucha constante contra la entropía, contra la extinción de la vida. Pero pasa algo con el ser humano, algo particular. Además de que el ser humano tiene esa capacidad que llamamos autoconciencia, eso que le coloca entre las especies como un animal excéntrico. El ser humano es también un ser pulsional, con una vida inconsciente en su psiquismo, que le coloca como un ser que nace inacabado. Los seres humanos nacemos sin equipo instintivo. El ser humano tiene que salir prematuramente del vientre materno y crecer y madurar en un vientre social. Ese vientre social es un mundo de palabras, de gestos,
de afectos y miradas. Ahí se configura el sujeto humano, con un psiquismo que supone el nacimiento de un yo, de un self, un mundo interior lleno de muchas cosas, miedos, fantasmas, afectos, impulsos, que se ordenarán y darán forma a una persona con una intrasubjetividad, es decir, una interioridad en la que siempre se da una soledad que es radical. Cada ser humano vivimos en una soledad radical, en tanto nos configuramos con un yo. Ese mundo de la infancia en la que se forma el psiquismo humano es lo que Freud descubrió y sobre el que desarrolló esa disciplina llamada psicoanálisis, que nos ha mostrado que el ser humano es un ser de pulsiones, de deseos inconscientes, de ambivalencias. Y es por esa dinámica de lo inconsciente que el ser humano no abandona nunca la infancia. Y es por ese inconsciente que siempre está volviendo al mundo de las emociones, la angustia, los fantasmas de la infancia y de la adolescencia. Es en ese sentido que la madurez es imposible, porque allí está lo inacabado en su nacimiento, que supone el origen de un sujeto que jamás madura. El ser humano es el ser en quien la infancia es también un destino, al igual que los dilemas de su pubertad, que se quedan como algo que retorna siempre, que siempre vuelve, ¿no? La adolescencia, que supone la polémica con los padres, el tema de matar al padre, la sexualidad como transgresión, porque aparece allí un erotismo y una sexualidad nueva a partir de la adolescencia, etc. Esto equivale a decir que el ser humano se define porque jamás madura realmente. La madurez en sí y para el ser humano es imposibilidad. Pero, y aquí la paradoja, la existencia psíquica del ser humano supone también una pulsión hacia el futuro, es decir, hacia el adelante del tiempo, en unos términos que son muy potentes, que ligan al ser humano a un anhelo muy profundo de porvenir, de futuro, de eternidad. Y es precisamente esto lo que ocurre para cada ser humano en términos psíquicos, que de su soledad radical, desde su intrapsiquismo, tiene lugar la salida al mundo. Salir al mundo es salir al encuentro con el otro, con los demás. Y es en esas salidas, en esos encuentros, que tiene lugar el aprendizaje, el crecimiento y la posibilidad de que acontezca eso que llamamos la madurez del sujeto. Porque eso ocurre, llega a ocurrir, pero de la manera más contradictoria, es decir, en medio de confusiones y equívocos. Esto que lo dice el psicoanálisis, quizá lo muestran mejor los poetas, los artistas muchas veces. Hay un poeta, precisamente, Cesare Pavese, en su novela La luna y las fogatas. Es un relato que nos habla del regreso de un hombre huérfano al pueblo donde creció en el norte de Italia. Había tenido que emigrar por largos años a América y su apodo es Anguila, es un apodo. El pueblo de su infancia se llama Gamignella. Pero ese personaje no sabe siquiera si él nació en ese lugar. Es el pueblo donde creció. Pero bueno, era un huérfano. Se había largado, se había ido de ahí años atrás. Anguila, el personaje de la novela La luna y las fogatas, vuelve al pueblo donde creció, al pueblo de su infancia, con la esperanza de volver a conectar con el mundo mítico de su infancia. Y ante la falta de un arraigo territorial, espera encontrar aquello a través del retorno, de la visita a su pueblo de la infancia. Busca la posibilidad
de hallar un origen, volver a observar los mismos lugares, objetos, después de mucho tiempo, evocar los sentimientos, las sensaciones de lo que vivió allí, para poder decir, este soy yo. Por eso Anguila volverá a los senderos del pasado, a la casa de su infancia, a las colinas, y a Nuto, su amigo de la infancia, y buscará allí el símbolo, la esencia de lo imperecedero. Pero se topará con una serie de decepciones, porque esto pasa cuando se vuelve después de mucho tiempo. Nada es como antes. Y él se descubre igual de solitario, desarraigado y desligado de todo aquello. Y cito una frase de la novela de Pavese. El narrador, el personaje dice, en esa época, habla de su infancia, no imaginaba qué era crecer. ¿Qué era crecer? Creía que crecer solamente era hacer cosas difíciles, como comprar una yunta de bueyes, ponerle precio a la uva, manejar la trilladora. No sabía, cuando era niño, no sabía que crecer significa irse, envejecer, ver morir a alguien, encontrar la mora, la casa vieja que está visitando, como la encuentra ahora. Aquí está la contradicción. El choque con el enigma del tiempo, el tiempo que ya no vuelve, el tiempo que se pierde, puesto que el personaje de la novela de Pavese descubre que el crecimiento, la madurez, no es nada de lo que pensaba. Ahora se ha encontrado con el misterio de la madurez. La madurez es crecer. Y crecer es llevar las marcas del exilio. Descubrir que el tiempo es breve. El tiempo es breve y se manifiesta como vejez en su cuerpo. Es enfrentarse a las pérdidas, a la nostalgia por los muertos queridos. No hay que buscar la madurez. Si asumimos desde el psicoanálisis y también desde los poetas como Pavese, si asumimos la imposibilidad de la madurez, podemos entonces ir a la persona de Jesús de Nazaret para plantear la pregunta de si Jesús es o puede ser un modelo de madurez para nosotros. Por supuesto, Jesús ha sido y sigue siendo considerado un modelo, un ideal de sabiduría y de madurez en múltiples sentidos, tanto desde la perspectiva religiosa, en tanto que fundamento de la fe cristiana, pero también desde otras perspectivas no religiosas, de espiritualidades. Jesús ha sido visto y seguirá siendo visto como ese modelo de madurez. Pero si nos tomamos en serio la confesión cristiana, que afirma que la encarnación de Dios en el hombre llamado Jesús, si nos la tomamos en serio, entonces ahí hay unas implicaciones que se relacionan con lo que venimos llamando la imposibilidad de la madurez. Esto significa que la historia de la vida y de la muerte de Jesús, este Jesús que se confiesa desde la resurrección, se tiene que asumir en términos totalmente humanos. Y aquí está en juego precisamente el significado de lo que llamamos la encarnación y las implicaciones que esto tiene. Cito aquí un párrafo de un teólogo católico, en mi opinión, uno de los mejores teólogos que hay en España, José Cobo, que tiene un blog, tiene 3 libros muy interesantes publicados sobre cristología, pero en un blog suyo que escribe cada día, hace la pregunta, ¿quién fue Jesús de Nazaret? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Hubo quienes vieron en él a un taumaturgo, un profeta, un maestro itinerante y nada más.
Otros más atrevidos vieron en él al Hijo de Dios, al Mesías, al Señor. Más tarde, a Dios mismo hecho hombre. Y así se pasó progresivamente del menos al más. Él, en vez de la confesión de Jesús como Dios, es la revelación de Dios como Jesús, al revés. Es decir, Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero, porque la esencia de Dios, su modo de ser, es indisociable del hombre de Dios que fue Jesús de Nazaret. Esto es, indisociable de la carne. Así, no es que Jesús ejemplificase, si se quiere, a la perfección la esencia de Dios, sino que Él fue la esencia de Dios, su quién. Hasta aquí la cita. Esto significa, por lo tanto, que no podemos asumir en Jesús a un tipo ideal de perfección o de madurez que nos aleje de su encarnación, al modo del docetismo o del arrianismo. Jesús no fue un Dios con aspecto humano, ni fue un hombre que después de su muerte fue exaltado hasta la altura de la divinidad, al estilo de los héroes griegos. Podemos, por tanto, acercarnos a la persona de Jesús como el hombre cuya historia, su vida y su muerte lleva también las huellas de la imposible madurez que se arraiga en la carne humana y en la cual acontece el misterio del crecimiento y la madurez, es decir, la irrupción de la vida como vida abundante en medio de la muerte. Esto quiere decir que hemos de ver en Jesús esa vida, su nacimiento, su infancia, su adolescencia y su vida adulta, desde la misma perspectiva del humano, con ese psiquismo marcado por su vida pulsional, en sus contradicciones y en su potencial hacia el porvenir, pero donde siempre persiste la infancia, la adolescencia y la conflictividad con respecto al miedo, la angustia, la agresividad, así como el potencial y la realización del consuelo, la confianza básica, la esperanza y la sabiduría, que integra la memoria y el dolor, el llanto y la alegría, el perdón y la paz. Lo que ocurre es que no podemos llegar a este hombre, que es el quién de Dios en el mundo, sino como misterio, es decir, como revelación, por medio de relatos. Los relatos configuran ese querigma que llamamos el Evangelio, y son los relatos del hombre llamado Jesús de Nazaret. Esta es la mediación que no se puede evitar. No hay un acceso directo a Jesús, vamos. Solo lo vamos a encontrar en los relatos, lo que nos exige la tarea de escuchar los relatos, donde la madurez de Jesús, entre comillas, madurez, nos interpela, y nos interpela como llamado y como encuentro con su persona. Propongo unos pocos relatos a modo de ejemplo de cómo operan esa interpelación hacia una espiritualidad que se pregunta por las posibilidades del crecimiento o de la madurez, pero haciéndolo no desde la ilusión infantil con respecto a Dios, sino desde el atrevimiento de un Dios que viene, diría que desde la fe cristiana Dios viene así, como ausencia y como silencio. Un Dios que viene como palabra encarnada en la persona de Jesús. En estos pocos ejemplos, daré 3 ejemplos solamente, intentaré aportar la mirada interpretativa que ofrece el psicoanálisis en razón de su comprensión del psiquismo como fuente de contradicciones, explicitación de la vida pulsional en el ser humano. Podemos leer los relatos evangélicos como palabra que nos muestra la fuerza del deseo, pero también sus contradicciones en los encuentros de Jesús de Nazaret. Comenzaría de al final al principio, ¿no? Por el final de la vida de Jesús, que es la noche del Getsemaní.
este relato que aparece en los evangelios, ¿no? En el umbral de su muerte está la noche del Getsemaní. Es lo que el psicoanalista Massimo Recalcati llama la hora de la caída de Dios. La hora en la que el Dios cristiano se revela como solo un hombre. El relato de los evangelios, cuando nos hablan de la noche del Getsemaní, nos muestran la secuencia de una caída absoluta. Después de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, había sido aclamado con el canto de Hosana. Lo que viene después es una debacle. Jesús será traicionado, abandonado por sus amigos, prendido como el peor delincuente, torturado y ejecutado como el más peligroso terrorista. Y en esa caída, en esa noche llamada Getsemaní, Jesús enfrenta el triple trauma de su final. La traición de los más cercanos, que eran las personas de más confianza, ¿no? Judas y Pedro. La traición, la angustia ante su propia muerte y, en tercer lugar, la más radical soledad y la más extrema experiencia de oración que tiene lugar allí, porque es una oración que no tiene respuesta alguna. Lo traumático se expresa como lo inesperado, lo que sobreviene y te coge totalmente desprevenido, y este es el caso de la traición. La traición no es simplemente un engaño, sino es algo que solo puede hacerlo quien comparte contigo la intimidad, quien es un amigo o un ser amado. Por eso los evangelios nos explican con detalles la traición sufrida por Jesús, la mesa compartida, el comer del mismo plato, y precisamente allí nace el acto de traición que ejecutará Judas al venderlo por 30 monedas de plata. Pero la traición que también realizará Pedro, sin intención, claro, pero que realiza como negación hacia su maestro esa misma noche. Esta tentación de la traición también la vive Jesús en la misma noche del Getsemaní, cuando enfrenta la angustia de su propia muerte. Los evangelios nos dicen que su angustia era una tristeza de muerte, pues Jesús no quiere morir, no quiere morir, no quiere secundar el designio del Padre, quiere seguir viviendo, porque ama la vida en el mundo, con su belleza y su intensidad, con los encuentros y con las alegrías que ofrece el compañerismo y la amistad. Jesús no es una asceta ni es un mártir, como tampoco es un héroe griego que afronta con serenidad la muerte. Jesús no es Sócrates, ni tampoco es Antígona. Es la angustia ante su propia muerte. Y por eso le pide a sus discípulos que velen con él, que le apoyen, que le sostengan. Pero ellos se duermen. Ese ruego, esa petición de Jesús nos revela la más humana de las peticiones, que es: no me dejes, acompáñame, quédate conmigo. La compañía que nos ofrezca consuelo. Y eso es lo que precisamente Jesús no encuentra en la noche del Getsemaní. Pero la soledad se vuelve aún más extrema, porque en ese ruego, en esa oración, Jesús se dirige a Dios cuando reza, cuando ora al Padre. Y bueno, todos sabemos, hemos oído sobre la importancia de cómo Jesús oraba a Dios llamándole Abba. El único evangelio que pone en los labios de Jesús esta palabra es el evangelio de Marcos. Es la expresión que mejor refleja la intimidad, la plena confianza de Jesús con su Padre, Abba, ¿no? Papi. Pero precisamente allí,
En esa oración de mayor confianza es donde no habrá respuesta alguna, sino solamente el silencio de Dios, su abandono radical. Y entonces es allí donde ocurre lo insólito, lo que no podemos considerar un acto de madurez, porque sencillamente lo que ocurre, digamos como una segunda oración, está fuera de todas las posibilidades de un crecimiento, de una madurez. Eso que ocurre es la segunda oración de Jesús, que asume la voluntad del Padre como su propia voluntad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese acto de entrega de Jesús no hay una resignación, ni hay un sentimiento de martirio. Lo que allí ocurre es el misterio de asumir la donación de sí mismo como el deseo que se hace uno con el misterio de la voluntad de Dios, pero de un Dios totalmente ausente. Es así como se realiza allí lo que el teólogo Bonhoeffer denomina estar ante Dios sin Dios. Es en la ausencia de Dios que estamos más cerca de Dios. Un segundo momento de la vida de Jesús. El relato de Jesús con 12 años de edad, en el Evangelio de Lucas, cuando se separa de sus padres y se queda en el templo de Jerusalén. Aquí podemos considerar esta experiencia de ese Jesús adolescente como tal, como adolescente, es decir, cuando se vive la intensidad de lo que un psicoanalista francés llamado Philippe Gouton llama la pulsión puberal. ¿Qué es la pulsión puberal? Bueno, esa transformación del cuerpo, ese cambio, ¿no?, por el que todos hemos atravesado y por el que hemos abandonado la infancia, ¿no?, para pasar a la vida adulta, donde se han tenido que enfrentar los duelos inherentes a la adolescencia, porque hacerse adolescente implica un duelo, una serie de duelos por un cuerpo infantil, porque desaparece el cuerpo infantil, duelo por el rol infantil, porque ya no se puede seguir, aunque se quiera, teniendo el rol de niña, de niño, y duelo por los padres de la infancia, porque entrar a la adolescencia quiere decir que los padres mueren. Mamá y papá mueren. Y mueren porque los padres de la infancia han sido en verdad dioses. Un dios y una diosa. Estos han sido nuestros padres cuando hemos sido pequeños. Pero al entrar en la adolescencia se convierten en dioses caídos. Lo que supone una decepción que nos atraviesa el cuerpo y la mente adolescente. Asimismo, el propio cuerpo puberal supone muchas nuevas intensidades que empujan al chico o a la chica hacia un mundo que está más allá de la casa familiar. Y aquí tenemos a un chico, un adolescente llamado Jesús, que no duda en atreverse a salir a ese mundo y a entrar a ese otro mundo, que es el mundo de los maestros de la ley, allí en Jerusalén, en el templo. Sus padres le habían educado en esa ley, pero él ya no tenía suficiente con aquellas enseñanzas de la familia, porque la fe de los padres ya no podía seguir siendo la suya. Ahora, como todo adolescente, tiene dudas punzantes, inquietudes, necesidad de saber, de indagar, saber sobre qué, sobre ese Dios que habla en la Torá, en los mandamientos, ese Dios que ha escogido a su pueblo. Claro, lo ha escogido, pero ese pueblo parece vivir bajo el abandono de Dios, en medio de un mundo plagado de injusticias. ¿Por qué? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué Dios no se ve por ningún lado? Esto es inevitable que alguien, cuando entre la adolescencia, lo vea.
Jesús es un adolescente que responde a una profunda inquietud, que le suscita aquella palabra que se expresa en la ley, pero que no termina de comprender quién es ese Dios que llama, que reclama a través de esa ley a los hombres, a las mujeres, para que se vuelvan a Dios. Jesús a los 12 años es el muchacho que ha crecido, pero que ahora se enfrenta a la exigencia de la vocación. Ese llamado que viene del futuro, del porvenir, y se siente lleno de una energía que le reclama hacia el mundo. Pero que el mundo te reclame implica separarte de los tuyos, supone dar la espalda a los padres. Porque esa es la contraparte que tiene ese momento nuevo. Eso es lo que tiene la adolescencia, que ya no te puedes sentir en casa en tu propia casa, que ya no te sientes en familia en tu propia familia, porque la adolescencia es el inicio de un exilio ineludible, es el llamado hacia el porvenir, hacia el mundo de afuera, al horizonte donde Dios me espera. Aquí la experiencia del templo en Jesús adolescente es la determinación para separarse de la familia, de la casa materna y paterna, para salir a la búsqueda del Padre que lo llama desde la lejanía. Esa palabra ajena, esa es una expresión de Lutero, el Evangelio es palabra ajena. La ley de Moisés es palabra ajena, es decir, aquello que desde fuera me llama. En eso consiste aquí el misterio de una madurez extraña en aquel adolescente, perdido para sus padres, porque bueno, habían pasado 3, 4 días y no sabían dónde estaba. Pero que hará de aquel extravío el inicio de un camino propio, un camino virgen, como dice ese verso de León Felipe, ¿no? Para cada hombre, para cada mujer, Dios guarda un camino virgen. Y solo se puede responder de modo singular, desde sí mismo, para configurar una nueva identidad, porque esa será la identidad de este Jesús, ¿no? La identidad del Hijo, el Hijo de su Padre. Y un último momento de Jesús de Nazaret. Querría invitaros a considerar sucintamente los relatos del nacimiento de Jesús en los evangelios de Mateo y Lucas, que nos proponen, por supuesto, una visión teológica de Jesús como el Hijo de Dios, que es el Hijo de la promesa. Es en Él en quien se realiza la promesa eterna de Dios para su pueblo. Esto es lo que claramente se ve en Mateo y en Lucas, que son los que tienen los relatos del nacimiento de Jesús, ¿no? Y aquí tenemos también que pensar a Jesús tomando en serio la encarnación, es decir, y tomando en serio lo que dice el psicoanálisis. Jesús es el bebé, el neonato, que nace en los mismos términos de cualquier ser humano. ¿Cómo nacemos los seres humanos? Llegamos al mundo desde la fuerza del deseo, llegamos a una familia donde ya hay una historia, una larga historia, una historia intergeneracional en la que están los sedimentos de toda la historia, ¿no? En el caso de Jesús, es el hijo de María y de José. Y allí están ya, cuando Él llega, las genealogías que indican viejas historias, pero también viejas esperanzas, también antiguos sufrimientos, los sufrimientos que el pueblo ha vivido por largo tiempo. Hay un escritor italiano, Henri de Luca, que tiene un libro pequeñito, muy bello, que se llama Las Santas del Escándalo. Henri de Luca nos habla de las mujeres que aparecen en la genealogía de Mateo. Nos habla de varias mujeres que son, digamos, las ancestras de Jesús, ¿no? Unas abuelas de Jesús, unas, ¿no?, ancestras suyas. Y habla de Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, y luego hay una que será María.
la madre. Y Henry de Luca las llama las santas del escándalo. Claro, cada una tiene una historia que para el estándar judío no era muy decente, ¿no? Tamar, Rahab, Ruth, ¿no? Betsabé. Pero ahí están. Cuando él nace, esta es la historia intergeneracional. El nacimiento mismo de Jesús tiene el rasgo básico del escándalo. Los evangelios no esconden la dimensión de escándalo del nacimiento de Jesús. Nacido de una jovencita, embarazada, sin estar casada, una chica que asume aquel embarazo ante la fuerza de un llamado que tiene las palabras de una anunciación divina, el atrevimiento de un hombre, de aquel padre, José, que desafía a familia y a maestros de la ley porque acoge a su prometida, la cuida y adopta aquel niño como su hijo. Henry de Luca lo dice de esta manera. Voy a citar 3 fragmentos en torno al nacimiento del hijo de María, ¿no? Acostúmbrate, hijo, al desierto. Son las palabras que el poeta ruso Josep Brodsky pone en la boca de su María. Ella, muchacha de Galilea, se encuentra de pronto en el desierto a su alrededor, con el desierto a su alrededor. El embarazo irregular, encinta antes del matrimonio y no de su prometido, la excluye de su comunidad. Si no fuera por el apasionado amor de José, que la cree y se casa con ella de todos modos, ella sería culpable de adulterio y condenada a muerte. Sucede todavía hoy. El amor de su esposo segundo, el terreno, es lo que la salva y permite a esta historia cumplirse. Pero en torno a ella ha surgido el desierto. Por eso no le pesa partir en invierno, embarazada de 9 meses, ni le pesa alumbrar a su hijo en un establo, sin ayuda alguna, a la luz de una estrella, vagante y solitaria, como ella por el espacio. Acostúmbrate, hijo, al desierto. El poeta ruso intuye en ella una soledad que le debe enseñar a su hijo. Hasta aquí la cita de Henry de Luca. No podemos tomar estas respuestas, la de José y la de María, como expresiones de madurez. No lo son. Son sencillamente escandalosas. No pertenecen al ámbito del desarrollo, del crecimiento. Pertenecen al ámbito del misterio, en el sentido de lo inesperado que acontece como ruptura, como interrupción de todo orden, como irrupción de aquello inesperado, pero que posibilita la vida, pero la vida de otra manera. Porque eso es lo que hemos de meditar o de reflexionar con respecto a ese niño que llega a este hogar que no tenía las condiciones mínimas de hogar. Él será mirado, abrazado, amamantado por una chica que lo mira desde los ojos de la promesa, desde la aceptación que está ligada no a un pasado, sino a un porvenir, que es el porvenir de Dios. Ese niño podrá adquirir una confianza básica, una fuerza y entereza que le permitirán crecer, que le permitirán tener la esperanza que le ofrece la ley de Dios, esa ley que le enseña su Padre, y tendrá la confianza suficiente para abandonar a sus padres y salir camino hacia el encuentro con el otro Padre. Ese será el camino de Jesús hacia la adquisición de una identidad
en medio de la no identidad que hay en sus orígenes. ¿A qué nos interpela esta no madurez de Jesús, tan humano, demasiado humano? Diría que nos suscita una irrupción o una interrupción en el sentido de que nos libera de las exigencias de formas de idealización que más bien suelen venir de actitudes infantiles. Los relatos de los evangelios nos interpelan desde la sorpresa que rompe todos los esquemas, porque el Jesús de los evangelios nos libera de las imágenes de un Dios falsificado. Pero esta interpretación del Jesús de los evangelios también nos conduce a una forma de espiritualidad que nos permite abrir los ojos a nuestras propias ambigüedades, a nuestras contradicciones que nacen de la vida pulsional y nos abren a la posibilidad de visitar nuevamente nuestras memorias de infancia y adolescencia, nuestras angustias, nuestros miedos, en los cuales nos reconocemos como sujetos siempre inmaduros, siempre inmaduras, pero a la vez capaces de abrirnos a otro porvenir, a un futuro donde el misterio de Dios nos llene de los frutos de la vida, que es la vida de Dios. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Realmente yo he aprendido muchísimo, no sé, vosotros, pero tanto de la psicología como de la fe, ¿no? De otra manera de aproximarse al Evangelio. Me he acordado mucho de Magdalena ayer, que tiene un poema que dice, no creo en ti, Señor, y otro, creo en Cristo, ¿no? O sea, madurez y no madurez, o sea, cómo... y que los conflictos, las crisis, qué importantes son para el crecimiento, y nos ha hecho muy consciente. Víctor, gracias por todo lo que has aportado. Después en el diálogo tendremos tiempo para hablar y preguntar. Han escuchado una conferencia de Víctor Hernández Ramírez, dada en el cuarto encuentro teológico Dios, Fuente de Madurez, organizado por la Colegiata Cielo en la Tierra y la Universitas Albertiana, en mayo 2026. Gracias por escuchar.